Bueno, lo tengo muy cerquita, Livio Martínez. ¿Cómo te va, Livio? ¿Cómo estás vos? Bueno, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bueno, recién te preguntamos, ¿volviste? ¿Todavía no te fuiste? Bueno, me gustaría que puedas compartir, ¿no? Esta experiencia tuya Sí, de ya poder volví. viajar. Bueno, contame un poco la experiencia que has tenido. Me fui el 14 de marzo y volví el 13 de abril, es decir, 30 días justo, donde hice un paseo que programé por anticipado y que fue muy interesante en cuanto a aprendizajes y sorpresivo, porque nos llevamos una idea y cuando llegamos allá nos encontramos con que todo es diferente, no es como nosotros nos habíamos imaginado. Contame un poquito en qué ciudades estuviste, en qué países recorriste. Mira, el viaje fue bastante largo para mí porque hice 4 ciudades en Holanda, después fui a Eslovenia, a la capital de Eslovenia, Ljubljana, estuve en el Véneto, en Italia, en Treviso, una ciudad preciosa, en Venecia, en Padua, Milán, y después recorrí Vercelli, Coyola, Ribó, volví a Milán y de ahí me fui a Florencia y de Florencia a Roma y bueno, se me terminaron los 30 días. Livio, sabemos que hay algo institucional, que bueno, estuviste dentro de un ámbito que, bueno, por mucha gente que por ahí no te conoce, bueno, hoy sos un artista, más allá de que muchos te conocemos más como escultor, pero sabemos que, bueno, tenés una trayectoria muy importante. Contame de ese modo algún nexo bueno, que estuvo relacionado con el viaje. Sí, en un principio fue un viaje para cultura, un viaje cultural, me lo tomé así, más allá de las notas o las cartas, porque es una oportunidad de aprender. Y la verdad es que hay tanto para ver. Por ejemplo, los primeros 8 días vi 10 ciudades. Entonces, tragás y después decís, cuando llegue a mi casa voy a procesar todo esto que estoy viendo porque es demasiado. Seguro, todavía lo estás haciendo. Todavía lo estoy haciendo y hay disparadores. Una persona dice una palabra o veo una imagen y empiezo a recordar y a elaborar cosas que vi. Y te digo que fue un viaje bastante sorpresivo en el sentido de que todo el mundo muere por ir a Europa. Y si bien vi mucho arte, me volví pensando que me quedo en Argentina. Mirá vos. Porque la vida ya es muy diferente, la gente es diferente y nosotros acá vivimos bien, vivimos cómodo, no trabajamos como se trabaja en Europa, obteniendo el mismo resultado. Es decir, que en Europa para poder salir adelante, para poder decir, bueno, me hice de un futuro, empezás tu día a las 5 de la mañana y son las 12 de la noche y estás trabajando. Sí. 30, 40 años y no obtenés, por ejemplo, me encontré en Treviso, un millonario que fabricaba telas para todos los grandes diseñadores de Europa. Tiene una casa con un terreno de 500 metros cuadrados, algo que aquí no es una gran superficie. Me dice, ¿cuánto tenés en tu casa? Y le digo, 4.000 metros. ¿Sos millonario? No, le digo, es que es un país grande. Me refiero a que con mucho menos esfuerzo en Argentina obtenés grandes cosas. La cuestión está en tener metas firmes, en estudiar, en luchar, pero allá nadie te regala nada, al contrario. Livio, muchas veces hay una mirada por ahí de Europa
en la lejanía o recordando tal vez sociedades que ya no están del mismo modo hoy después de medio siglo, ¿no? Sí, te digo que en su cabeza, por ejemplo, me encontré con los romanos. Ellos siguen creyendo que son el gran imperio romano y ya no lo son. Sí me da mucha pena. Lo vi en Argentina y pensé en Europa es diferente y no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, me pasó en Ljubljana cuando fui al museo, en que me encontré con los originales de los grandes artistas de la historia de Ljubljana y los grandes escultores. Y me pasó algo que me pasa por primera vez en mi vida. Se me aflojaron las piernas. Tuve que salir, sentarme, esperar un rato y volver a entrar porque la energía de todos esos grandes hombres está en su obra. Pero el resto de Europa, vos te encontrás en la calle con copias. Y la copia no te dice nada. Dios. Livio, vos sabés bien que bueno, el concepto que tenemos los argentinos tiene una relación directa con los inmigrantes, con la propia educación, ¿no?, que se generó sobre la mirada de Europa. Sí. Y bueno, hay indudablemente un concepto que a veces, bueno, ha diferido, que era lo que te decía recién. Si bien ha sido, digamos, el renacimiento, podemos decir, no por el renacimiento cultural, sino por el renacer de Europa después de la guerra, bueno, recuperó digamos, muchas cosas que por ahí están desde el lado de lo material o de lo cultural, pero desde el punto de vista de la supervivencia, bueno, las ciudades son muy modernas en general y están como los dos contrastes, o aquellas ciudades donde solo se quedaron los viejos, es como que no hay punto medio, ¿no? Sí, mira, donde estuve yo, sí me llamó la atención ver fotos de la ciudad destruida y que hoy está como estaba en la Edad Media, es decir, que restauraron todo originalmente, es decir, no entran autos en la mayoría de las calles. Mirá vos. Han conservado su historia. Hay una Italia moderna, o Eslovenia, bueno, distintos lugares. Y sí te encontrás con la historia, ellos recuperaron su historia. Te encontrás con que están restaurando continuamente. Hay una obra por cuadra, con andamios, y cuando se trata de un edificio histórico, hacen un nylon gigantesco en donde se imprime el edificio que están restaurando. Entonces vos llegás, mirás el edificio. Lo seguís viendo cómo va a quedar o cómo era claro, como era originalmente, y entonces decís, esto es lo que están restaurando, y se preparan para la temporada. Y prepararse para la temporada es dejar todo impecable, es algo que tenemos que aprender. Sí. Otra cosa que también tenemos que aprender, y es que el camión de la basura, que me llamaba la atención porque, bueno, reciben mucho turismo, realmente hay lugares como en Florencia o en Roma en donde ves cabezas, no podés creer la cantidad de turistas que hay, es tremendo, pero cada tacho de basura dice metal, plástico, orgánico, papel, y cada camión viene a recoger los distintos materiales, solo lo específico. Y entonces todo se recicla, todo se reutiliza, desde la casa hasta que termina su recorrido y todo se recicla y se reutiliza. Es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer y hacerlo. Livio, bueno, no es casualidad que estés por acá, contame. Sí, sé que, porque no me han contado mucho, me pidieron una escultura, la traje, vienen de Córdoba, de cultura, y no sé qué va a pasar. De todas maneras me gustan las sorpresas, así que espero y veo qué va a pasar.
Dale, Livio, nunca me imagino grandes cosas. Sí, para por ahí alguno que no sabe, bueno, tal vez la figura más representativa en Valle Hermoso es el San Antonio, ¿no? Sí, sí. Una escultura de gran tamaño, bueno, hubo mucho trabajo ahí, bueno, 7 metros muchos te 15. recuerdan para asociarte a quien no te conoce, ¿no? Sí, 7 metros 15 mide y fue un desafío, como empecé a pensar en aquella época, las esculturas a gran escala son el arte de resolver dificultades, porque realmente se presentan muchas. Pero bueno, creo que salió bien, ha soportado embates de la gente que por ahí no tiene la cultura para decir, bueno, cuido esto que es patrimonio histórico del pueblo, fundamentalmente los jóvenes. En el 2016 recibió una tormenta muy grande, cayó piedra de gran tamaño, la despintó bastante porque fue con muchísimo viento, y después tuvimos un sismo de 4,6 que nosotros lo tomamos como algo que no tiene mucha importancia, pero sí la tiene. Se tuvo que bancar la estructura, ¿no? Se la tiene que bancar, pero está bien hecha, está hecha para siempre, no se va a caer. Entonces en eso estoy tranquilo. Dale, Livio, un gusto encontrarte. Yo hace bastante que estaba buscando, digo, vamos a hablar con él por este viaje, ¿no? Y bueno, y tantos años desde que armábamos las carpas allá, han pasado, no sé, creo que 30 años en que podemos hablar y vos me podés hacer un reportaje. Seguro. Y seguro. Es un gusto verte. Dale, Livio, muchas gracias. Gracias a vos. Dale, que andes bien. Bueno, así que Livio Martínez, uno de los artistas con mucho orgullo de aquí de la zona, y que, bueno, lo encontramos aquí en el ingreso de esta Feria del Libro. Nosotros, bueno, ya estamos viendo colegas que están aquí, y bueno, va a comenzar un acto de inauguración de esta Feria del Libro, donde ya vemos armaditos los stands. Ahí estamos escuchando el sonido, así que en un ratito ya enganchamos con todo lo que aquí va a acontecer. Sí, 3, sí.